Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos, amigos y amigas que ingresan a Mensaje de Amor para Salvación. Les está hablando su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Qué bueno nuevamente poder ingresar a esta página web Mensaje de Amor para Salvación para ser edificados, para ser alimentados por la palabra de Dios. Recuerde que se les saluda desde acá de Colombia para usted, donde usted ingrese, donde esté usted. Se le manda un abrazo, un ósculo santo, un apretón de manos. También se le agradece por ingresar a la página web, que usted pueda escuchar la palabra de Dios, que podamos ser edificados por ella. Y que si tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud, la pueda colocar en la caja del chat o la pueda colocar ahí en el blog de Mensaje de Amor para Salvación. Vamos a orar, vamos a estar comenzando en esta tarde el estudio de la palabra de Dios en la semana que transformó al mundo. Recuerde que el programa tiene como título porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el nombre del programa. El tema que estamos estudiando es la semana que transformó al mundo. Mateo capítulo 21 hasta el capítulo 27. Estamos estudiando los capítulos, estamos mirando los eventos de los cuales Jesucristo nos deja en la palabra de Dios, ahí en la Biblia, en esas letras de lo cual usted y yo podemos mirar, podemos leer, podemos entender acerca de ese amor infinito que tiene Dios por la humanidad, acerca de ese amor infinito que tiene Cristo por la humanidad, en que Él mismo va a la cruz, en que Él mismo, antes de que va a la cruz, le predica a las personas acerca de ese nuevo pacto, acerca de esa nueva ley, acerca de esa nueva ley que va a salvarles a ellos, que va a salvarnos a nosotros. Entonces esta tarde, usted pueda coger una Biblia, que usted pueda ir y conseguir una Biblia para que podamos estudiar acerca de ella y ser edificados con la palabra de Dios. Vamos a orar y después de la oración entonces vamos a comenzar en esta tarde con el estudio de la palabra de Dios. Nuevamente, bienvenido. Espero que estemos alistándonos para estudiar la palabra de Dios, para que seamos edificados con ella y para que sigamos mirando estos eventos tan importantes que Jesucristo mismo nos enseña, Jesucristo predica. Jesucristo nos dice la forma de cómo perseverar, de cómo luchar y de cómo inclusive ser salvos, porque ese fue el esfuerzo de Cristo cuando estuvo allí en Jerusalén. El esfuerzo grande de Él era que todos estos hombres fuesen salvos y por eso cumplió esa voluntad de ir a la cruz, en ese esfuerzo para que usted y yo estemos en la iglesia, para que todas las personas que escuchen el Evangelio puedan también ingresar o ser parte de la iglesia. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este día, gracias por permitirnos nuevamente tener vida y salud, tener las bendiciones espirituales en su Hijo Cristo, poder orar, poder estudiar su palabra, practicarla en nuestra vida, enseñarla, predicarla, evangelizarla, el poder aconsejarnos, el poder mirar de ella si estamos cayendo en el error, si estamos haciendo algo que no es debido, cortarlo con la palabra de Dios, quitarlo de nuestra vida para glorificarle y honrarle, para que lo que muestre nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar y actuar sea para su gloria y para su honra, lo que usted quiere, lo que su palabra dice. Por mis hermanos en el mundo entero, muchas gracias, por los cristianos desde la niñez hasta la adultez y la ancianidad, por los maestros, por los ancianos, diáconos, evangelistas, maestros de su palabra, maestras de niños, de jóvenes, por todos los que hacen parte de su iglesia, por las familias de mis hermanos y mis hermanas, muchas gracias, porque nos permite tener esas bendiciones espirituales, pero nos permite también tener bendiciones materiales. Nos permite igual manera poder tener también la internet para seguir edificándonos, para seguir predicando la palabra, para seguir mirando estos eventos que su Hijo Cristo nos enseña. Rogamos que nos guíe, que nos ayude para que sea su palabra la que siempre hable y no nuestro pensamiento, no lo que queramos. Gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias por las bendiciones espirituales y por las materiales. En su Hijo Cristo damos gracias por mis hermanos en todo el mundo y por lo que estamos haciendo. Diríjanos, guíenos, denos sabiduría y entendimiento para que su palabra sea la que nos esté moldeando, nos esté transformando. Perdónenos nuestras ofensas si hemos hecho falta en este día o en esta semana. Perdónenos, Dios, porque a veces cometemos errores. Necesitamos su perdón, necesitamos, Dios, que usted nos moldee, nos santifique, nos purifique, para que seamos
a la imagen de su Hijo Cristo. Gracias por este momento y gracias por esta tarde. En su Hijo Cristo oramos y damos gracias. Amén. Ok, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos a su programa Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Desde Colombia, Medellín, Antioquia, el tema que estamos estudiando. De Mateo capítulo 21 hasta capítulo 27, estábamos estudiando el lunes pasado acerca de Mateo capítulo 24, acerca de los falsos cristos, falsos apóstoles y profetas. Hoy vamos a estar estudiando un poco más acerca de eso, pero vamos a estar mirando lo que nos dice Cristo, porque Cristo es el mejor enseñador, Cristo es nuestro Maestro, nuestro Salvador y nuestro Redentor, y es lo que quiero que miremos en esta tarde, a través de la palabra, a través de lo que en esta Biblia usted y yo podemos mirar acerca de este Cristo, que él mismo, los apóstoles, sus discípulos, pudieron ver, pudieron palparle, estar con él, pero nos deja en esta escritura, en esta palabra, las letras de estos eventos. Entonces vamos a mirar Mateo capítulo 24, versículo 29 en adelante, donde habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. Muchas personas dicen que para este tiempo, que para este día, Jesucristo no se sabía o no se sabe en qué momento estuvo o dónde estuvo, mucha gente habla acerca de que estuvo un poco apartado, pero dice la palabra, muestra ahí que todavía Jesucristo está predicando, son las palabras de él mismo, que escribe inclusive Mateo, un publicano, escribe acerca de esto, acerca de lo que Jesucristo predicó para ese momento, porque estamos hablando de la semana que transformó al mundo, y estamos hablando que se está acercando el día cuando a él lo van a crucificar, cuando a él inclusive injustamente lo van a llevar a la cruz. Los mismos judíos, los mismos escribas, ancianos del pueblo, los mismos que antes le habían llamado Hosana, hijo de David, lo van a crucificar, y pues inclusive sus propios hermanos, los apóstoles, pues inclusive van a estar apartados, van a estar escondidos. Pero entonces vamos a mirar lo que dice allí, la venida del Hijo del Hombre. Eso también está en Marcos 13, 24 al 37, Lucas 21, 25 al 36, también 17, 25 al 36, y también el 12, 41 al 48 de Lucas. Allí están como esas menciones acerca de la venida del Hijo del Hombre. Estamos hablando de que la Biblia utiliza la palabra Hijo de Hombre, es inclusive de Jesucristo, porque Jesucristo fue hijo de hombre, fue hijo de José, de María, pero recuerden que viene de parte de Dios, hijo de Dios, quien es Dios igualmente. Entonces vamos a mirar lo que nos dice los versículos, vamos a mirar del 29 al 31, dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Jesucristo está hablando allí entonces acerca de la venida del Hijo del Hombre. Entonces habla acerca de la tribulación. E inmediatamente después de la tribulación, inmediatamente después de los eventos terribles acabados de ser descritos, que acompañarían la destrucción de Jerusalén, habría de seguir ciertas cosas. En este versículo, o en este verso y los que siguen, inmediatamente han dado a los comentaristas muchas dificultades, o muchas personas han escrito muchas cosas acerca de ellos. Las grandes preguntas son, número 1, si pueden legítimamente ser aplicadas a la primera venida de Jesús en la destrucción de Jerusalén, o número 2, si se refieren a la segunda venida y el juicio final. La indagación es simplemente si estas catástrofes deben seguir inmediatamente la destrucción de Jerusalén o deben seguir la segunda venida de Jesús al final de la dispensación cristiana. Probar la primera es refutar la segunda. Por lo menos es el sentido de la referencia primaria y exclusiva. Ya Jesucristo vino una vez, y por eso habla de la primera, pero de la segunda podría ser,
Y muchos escritores han dicho acerca de que podría ser la segunda cuando habla acerca de esos versículos. Las figuras y los símbolos usados aquí son puestos con más fuerza por Mateo que por Marcos. 13, 24 al 27 en Marcos y Lucas 21, 25 al 27. Si Mateo y Marcos hubiesen dicho solo lo que Lucas ha dicho y nada más difícil de referencia a la venida de la destrucción de Jerusalén, poca dificultad se tendría en referir todo el pasaje a la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, Lucas claramente parece referir todo el escenario a el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21, 27. Esto se refería al escenario o a la venida final y personal de Jesús. Obviamente que Jesús describe el fenómeno visible del cielo, como la apariencia visible de Cristo en el juicio. Estos versos forman una parte del escenario registrado en Miqueas capítulo 25, 31 al 46. Es como una referencia allí de ese punto. Parece haber por lo menos 6 relaciones, eventos en particular: las convulsiones visibles del firmamento, la señal de la venida de Cristo, el juez visible, los gemidos consecuentes de las tribus de la tierra, los ángeles con el sonido de trompeta y reunirán a sus escogidos. Ninguna de estas cosas sucedieron en la destrucción de Jerusalén. En la primera clase, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Después de estas catástrofes, la señal del Hijo del Hombre en el cielo será vista y luego harán duelo todas las tribus de la tierra. Los ángeles aparecerán con gran voz de trompeta y reunirán a sus escogidos, de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En el Antiguo Testamento con frecuencia habló del oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas y los usó como símbolos en Isaías 13:10 y en Joel 2:10. Pedro da una vivaz descripción de estas cosas. Segunda de Pedro 3:10. También Hebreos 1:12 y Apocalipsis 20:11. La desaparición de los cielos y de la tierra ocurrirá para que algo totalmente distinto aparezca. La señal del Hijo del Hombre no es una señal de algo que precederá la venida de Cristo, pero es la aparición de Cristo. En la gran cosecha del día final, los ángeles reunirán primeramente a los santos de Dios. Mateo 13:39 y 2 de Tesalonicenses 1:7. El llamado para que los santos se junten será hecho con voz de arcángel y con trompeta de Dios. 1 Tesalonicenses 4:16. Era la costumbre de juntar a los hijos de Israel con una gran convocación que era reunida con el sonido de una trompeta. Levítico 23, 24 y 25. De los 4 vientos significa de cada rincón de la tierra. Isaías 43:5, versículo 6 y Ezequiel 27:9. Este era el modo antiguo para describir toda la tierra, que se mantenía tener 4 confines, correspondiendo a los 4 puntos del compás de donde los 4 vientos son llamados. Hablando acerca de los 4 puntos de la tierra. Lo cierto es que allí se está hablando en esos versículos donde dice que inmediatamente después de la tribulación. Lo que necesariamente hablan muchas personas es que después de cuál tribulación o después inclusive de cuál guerra o de cuál catástrofe. Es lo que dicen los hombres. Muchos inclusive están diciendo de que para este tiempo está muy cerca la segunda venida de Cristo porque hay muchas catástrofes en el mundo. Hay guerras entre países, hay temblores, hay sismos, hay pestes, hay muchas cosas de las cuales Jesucristo pues habló en el capítulo 24, en los versículos anteriores que vimos. Pero entonces todo eso se está mostrando. Dice acá de que se van a reunir, o inclusive cuando Él acerca ahí, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre él, nubes del cielo con poder y gran gloria. Precisamente acá se está hablando inclusive de la segunda venida de Cristo, y que inclusive Cristo está hablando de que después de esa tribulación iba a llegar el Hijo del Hombre y que se iban a reunir de los 4
confines de la tierra, los ángeles inclusive iban a tocar trompeta. Y este sería como una ilustración, una similitud a los versículos que ya hemos dicho, porque se habla en, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:17, cuando dice que Jesús vendrá con voz de trompeta. Dice, allá aparecerá y se reunirá a todos los confines de los cuatro de la tierra, va a reunir a toda la planeta Tierra, a todas las personas. Entonces, estas palabras allí posiblemente podrían ser símbolos, como posiblemente podría ser allí lo que va a suceder cuando Jesucristo venga por segunda vez. Uno podría inclusive relacionarlo con lo que el apóstol Pedro dice en la segunda carta, capítulo 3, versículo 10, 11, más o menos allá. Podría mirar eso donde dice que va a ser quemado la tierra. Podría uno mirar esa relación allí. Pero lo cierto es que Jesucristo está hablando acerca de lo que va a acontecer, acerca de lo que va a pasar en la venida del hombre, en la venida del Hijo del Hombre, en su segunda venida, hablando de este punto. Vamos a mirar varias cosas allí porque estos versículos anteriores son inclusive para uno como persona, uno como ser humano, como cristiano, es un poco difícil mirar la interpretación de estos versículos, aunque la palabra de Dios nos está hablando preferidamente, hablando allí de la segunda venida de Cristo, porque dice la venida del Hijo del Hombre, y está hablando inclusive que todas estas cosas de que inclusive los ángeles, y con la referencia de los otros versículos que ya hemos dicho, inclusive pues puede ser esa segunda venida. Vamos a seguir mirando lo que nos dice más allí estos versículos, en estos puntos allí, cuando se nos habla de esa venida del hombre, hablando acerca de lo que Jesucristo está predicando, está precediendo, que estamos hablando que es una profecía, estamos hablando de que Jesucristo está hablando de que nuevamente iba a volver. Necesariamente cuando le dice a los discípulos en Juan 14, dice que nuevamente iba a volver, hablando de que iba a ir al cielo, pero que volvería. Y él inclusive después resucitó, allí estuvo con ellos 40 días, y también dice la Biblia que él ascendió y que nuevamente, así como le dieron ir, él volverá. Esto se lo dijeron ángeles a los discípulos o a los apóstoles. Entonces vamos a estar mirando un poco acerca de lo que nos sigue diciendo la Biblia, de lo que nos sigue diciendo los versículos posteriores, del 32 en adelante. Pero los versículos 29 al 31 entonces se nos está hablando como esa promesa o inclusive ese cumplimiento, eso que dice Jesucristo de que va a ser, como la promesa con cumplimiento. Y es que va a venir Jesucristo por segunda vez. Y es que inclusive estas cosas que él dice necesariamente ocurrirán en la segunda venida, porque va a ser destruido el cielo y todo lo que está acá, la expansión, lo que inclusive está en esta tierra va a ser destruido, va a ser quemado, según el Espíritu Santo lo revela por el apóstol Pedro, y también nos lo dice el apóstol Juan allí, en el libro del Apocalipsis, con unas referencias. Y pues el punto es bien interesante hablando de esa segunda venida, hablando de lo que Jesucristo está predicando allí. Estamos hablando de la tribulación, se está hablando de varias cosas allí, donde se habla de la gloria de Cristo, de la segunda venida de Cristo, y también se habla de que en la última parte es el temor de la persona, o el temor inclusive en el versículo 30, dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todos los hombres le veremos. Y enviaré a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Recuerden, por ejemplo, cuando fue destruida allí Jericó. ¿Qué pasó con Josué? Recuerden que eran trompetas. Dice que eran con trompetas y que daban las vueltas alrededor, que cuando entonces gritaran, entonces se destruyó o cayeron los muros de Jericó. Eso lo dice allá en el libro de Josué. También acá se está recordando de lo que es la trompeta. De esa trompeta inclusive lo que se habla es de juicio. Las trompetas se hablan de juicio. Es el juicio inclusive cuando se está mencionando ese punto ahí. Cristo está hablando de un juicio de que se va a cumplir, de que inclusive está hablando de una segunda venida. Mencionar un poco más de esos versículos entonces es llegar de pronto a decir
Otras cosas que muchos comentaristas han dicho o siguen diciendo, hablando acerca de que esto se está cumpliendo ya y no más bien esperar de que Jesucristo venga. Necesariamente todo eso se cumplió allá, cuando se destruyó Jerusalén por Tito, cuando inclusive allí mataron a muchos cristianos, cristianas, muchos judíos, la ciudad fue quemada, los cristianos fueron esparcidos o las personas fueron esparcidas, y nuevamente en Hechos capítulo 2 vemos nuevamente que están en Jerusalén estas personas, como los apóstoles, hablando de la promesa de Cristo, y de allí entonces comienza lo que es la iglesia. Pero vamos a mirar un poco acerca, porque esto pasaron varios años para que sucediera esto. En los versículos 32 hasta el 35 vamos a mirar varias cosas allí entonces importantes también. Y es la elección de la higuera, sirvientes fieles e infieles. Dice el versículo 32 al 35. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 35. De la higuera aprende la parábola. Hay una analogía que Jesús enseña a la higuera. Los discípulos habrían de aprender una verdad de la higuera que les ayudaría a entender esta enseñanza. La higuera es un producto nativo de Palestina. En un clima cálido, la fruta forma una gran porción del acostumbrado alimento y por lo tanto el árbol frutal es una fuente favorita para las ilustraciones. Jesús habló de esto en el Monte de los Olivos, en donde estaba rodeado de higueras. Estaba cerca de Betfagé, que significa casa de higos. ¿Sabían que el verano estaba cerca al brotar las hojas de la higuera? Como decimos que los petirrojos son precursores de la primavera. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que Él está cerca a las puertas. Así como los brotes se hinchan y las hojas de la higuera indican el acercamiento del verano, así cuando Jerusalén fuera destruida se podrá saber que el juicio de Dios es seguro y veloz, y será tan seguro en el día final. Esta destrucción vendría sobre Jerusalén durante la vida de algunos de los que estaban presentes antes de que aquella generación pasara. Esto significa que habría alguna gente viviendo que verían aquella terrible destrucción pronunciada contra Jerusalén. Esta destrucción es un tipo de destrucción de los últimos malvados, incorregible. Con frecuencia el lenguaje profético tiene un significado doble. Jehová dijo a Adán que él moriría el día en que comiera el fruto prohibido. Pero sin embargo Adán vivió 930 años. No murió inclusive ahí mismo, físicamente, sino espiritualmente. Hubo un cumplimiento primario de esto cuando Adán fue separado del jardín del Edén, y un cumplimiento secundario de ellos al morir. Romanos 5:12 habla acerca de este punto. Isaías anunció el nacimiento de Jesús de una virgen, no obstante añadió una profecía que la limitaba a su propia generación. El profeta combinaba tipo o antetipo en las mismas palabras. David habló del Mesías bajo el tipo de Salomón. Palabras y eventos, nuevos reinos y dinastías son el alfabeto profético para deletrear el plan divino. Así que la destrucción de Jerusalén llega a ser el tipo del juicio final y destrucción. A veces es difícil para tomar el lenguaje de Jesús y aplicarlo al tipo y al antetipo a la vez. La palabra de Dios es segura y aquellas cosas que parecen ser inmutables y eternas fracasarán, pero ninguna palabra de lo que dijo Jesús fracasará en su cumplimiento. Se muestra como ese cumplimiento para ese tiempo, lo que pasó para estas personas allí en la destrucción, posiblemente pasará igualmente cuando venga Jesucristo en la segunda venida. Una destrucción donde los pueblos se van a estar destruyendo,
donde recuerde allí que pasó en el Apocalipsis la guerra del Armagedón. Ya inclusive, pues eso pasó allí en el Apocalipsis, pero inclusive cuando hablamos de Armagedón es guerras entre mismos países, y es lo que está pasando ahora. Países que se destruyen los unos a los otros por conquistar sus recursos, por conquistar inclusive lo que tiene el país, matándose los unos a los otros, malos gobiernos, malas administraciones de los recursos, y inclusive con las pestes y con todo lo malo que hay. Y pues dice la Biblia que para este tiempo, con la destrucción de Jerusalén y con todo lo que pasó allí, fue que pasó esto, lo que Jesucristo habla de esa destrucción tan repentina y de eso que iba a pasar allí. Son inclusive esas palabras figurativas cuando se habla de que el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor. Todo eso inclusive se mostraba en cuanto al sufrimiento y el castigo tan terrible que iba a pasar para estas personas en ese tiempo, porque recuerde que Jesucristo dijo que esta tierra iba a ser desolada, Jerusalén, y eso ocurrió allí también, como dijimos en la clase pasada, 2000 años atrás, 2500 años atrás de que usted y yo naciéramos. Entonces mire que para ese tiempo pasó con Tito, pasó todo lo que en ese tiempo fueron muertos, fueron devastados, aunque algunas personas fueron guardadas fieles para que usted y yo tuviésemos el privilegio de ser cristianos, porque a través de esos cristianos, pues recuerde que está lo que son los apóstoles, están los discípulos, y se estableció la iglesia, fue a través de la predicación que el apóstol Pedro dijo acerca de Cristo. Entonces el punto importante allí es que esto es como un tipo de la segunda venida de Cristo, y muchas personas lo hablan inclusive de que esto pues está pasando, lo que está diciendo allí. Posiblemente podría ser, pero no podemos decir que sea así o no. Lo cierto es que es un tipo de lo que se puede referir para la segunda venida de Cristo, que no sabemos cuándo será. Solamente sabemos de que va a venir Jesucristo nuevamente. Pero entonces el versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que todo eso iba a acontecer por las palabras de Cristo. Dice el versículo 36: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe. Marcos 13:32 niega el conocimiento de aquel día y aquella hora a todo hombre, a los ángeles en el cielo y al Hijo. Limita el conocimiento de ello al Padre solamente. Parece claro que Jesús aquí habla de su segunda venida. De la fecha exacta y año de esto no es parte del plan divino que algún hombre se ha informado, pues Cristo no lo informó, era porque, como dice la Biblia, también por el Espíritu Santo, que Él vendrá como ladrón en la noche. Su plan de salvación, inclusive hablando del conocimiento que cada hombre tiene, la voluntad, es para mirar cómo la fidelidad que cada uno tiene hacia Él. Dice, pero esto no es parte del plan divino que algún hombre se ha informado, entonces no hay que saber. Muchas personas, y como lo decíamos en la clase pasada, muchos sectas han querido adivinar como esa fecha, como ese día, cuándo va a llegar Jesucristo, y que va a llegar en el 2000, pues dijeron que iban a venir, y que después ponen más fechas diciendo Cristo vendrá en esta fecha, pero inclusive no lo saben ni los ángeles, lo pueden saber, y Él tampoco lo dijo. No podemos decir que Él mismo no lo sabe, sino que no lo dijo para que nosotros como seres humanos no lo sepamos. Entonces la seguridad en cuanto a la fecha invalidaría todo el efecto de la profecía, puesto que la gran lección obtenida de ella era velad y orad, que es lo más interesante. Jesús no nos dijo cuándo vendría Él, solamente nos dijo que el Padre lo sabría, pero entonces nos está diciendo la exhortación es velad y orad. Si Jesús les hubiera dicho que venían 40 años contando el tiempo desde ese día, tendrían la inclinación de ser indolentes, infieles y sin vigilancia. La inseguridad del tiempo nos lleva a velar y orar. No sabemos cuándo, y por eso nos dice la Biblia que hay que orar, que hay que velar, que hay que estar consagrados, porque el día del Señor es como ladrón en la noche. Todo intento de fijar la fecha exacta de la venida de Cristo es necio y engañoso. Jesús no quería que sus discípulos lo malentendieran. Por lo tanto, ha declarado que nadie sabe el tiempo de su retorno. Por lo tanto, nadie tiene el derecho de fijar el tiempo de su venida.
Es seguro que retornará, que vendrá sí, pero nadie puede ir más allá con respecto a su venida, más que declarar que Él retornará. Solamente sabemos que va a venir. ¿Cuándo? No sabemos. Puede ser ya, puede ser más tarde, puede ser mañana, puede ser en 10, 50 años, no sabemos cuándo vendrá. Lo cierto es que debemos estar velando, orando, consagrados, fieles, porque cuando retorne, igualmente, lo que hemos estudiado va a ser un tipo, y según lo que nos dice la Biblia, el apóstol Pedro nos dice que va a ser quemado esta tierra con fuego. Entonces ahí se nos está hablando de esa segunda. No es necesario saber cuándo vendrá, sino es necesario saber que vendrá. No es que Jesucristo no lo supiera para Él venir, sino que no quiso darnos el evento para que nosotros sepamos. Lo más importante que Él nos dijo fue que veláramos, que perseveráramos, que siguiéramos consagrándonos, que siguiéramos luchando contra el pecado, que siguiéramos haciendo la voluntad de Él y de su Padre, para que cuando Él viniese entonces nos encontrara para ser salvos. Recuerde que en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, versículo 28, dice que vendrá nuevamente, dice que sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 28. Porque el 27 dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Estamos hablando de que Jesucristo vendrá nuevamente allí para dar la salvación a los que le esperan. En el versículo 28 usted puede leer eso. Pero entonces aquel día nadie lo sabe y no es necesario saberlo, del día, ni la hora, ni la fecha. Solamente tener presente que vendrá. ¿Cuándo? Puede ser ya. Entonces, lo más importante es perseverar, lo más importante es seguir adelante, lo más importante es predicar el evangelio para que nuestros amigos y amigas entiendan de que un día vendrá Jesucristo por segunda vez y que ese día llevará a todas las personas que sean fieles, que seamos fieles al cielo eterno. Que si no se obedece la voluntad de Dios, Cristo puede venir ya, y si encuentra muchas personas sin hacer la voluntad de Dios, de Cristo, esas personas serán juzgadas para el infierno. Por eso es importante predicar el evangelio. Importante es saber que vendrá Jesús, no saber cuándo. No es necesario saber la fecha. No es necesario inclusive para ellos mismos. Recuerde que el mismo apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses. Y el apóstol Pedro también escribió allí. La carta a los tesalonicenses y las cartas de Pedro hablan acerca de la segunda venida. Hablan acerca de que para estos hombres está cerca la venida. Igualmente para nosotros debe estar cerca la venida. Para ellos murieron en fidelidad. Para nosotros también debe ser para morir en fidelidad. Versículo 37 al 41. Vamos a estar mirando allí estos versículos. Te recuerde eso. Es un tipo del versículo 29 hasta 31. Es como un tipo de lo que iba a pasar, de lo que pasó en ese tiempo en Jerusalén, es como un tipo de lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. Y versículo 32 al versículo 35 se nos está hablando acerca de la fidelidad o de la infidelidad también, se habla inclusive de lo que está cerca y de lo que Jesucristo habla para que las personas mejor perseveremos y seamos fieles, hablando de esa higuera. Versículo 37 hasta el versículo 41 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio están comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dice nuevamente Jesucristo, utiliza esas palabras o esas frases que ellos mismos conocían. Estos hombres conocían, por ejemplo, los eventos de Noé, porque ellos inclusive habían escuchado a sus padres de que inclusive Noé fue salvo con otras 7 personas, y hablando de por qué muchas personas o por qué muchas naciones o muchas personas pues no fueron salvas. Mas como en los días de Noé, Jesús da aquí otra advertencia. Entonces el mundo seguirá adelante con todos sus negocios, pecados y placeres, aun como los días de Noé.
eso es lo que pasa mucho en estos días. En estos días la gente está muy ocupada en sus negocios, en sus estudios, en sus trabajos, en su familia, buscando dinero, buscando inclusive satisfacer sus deseos, ganando más conocimiento en el mundo, ganando más dinero en el mundo, ganando muchas cosas. Pero entonces no se están preocupando por la salvación, no se están preocupando inclusive por la segunda venida. Hermanos, hermanas, hay que predicar la segunda venida de Cristo, porque esto es lo último que falta que acontezca. La segunda venida, el juicio, es lo que falta que venga de Jesucristo. Entonces, Noé advirtió a la gente antes del diluvio, pero siguieron en todos sus negocios de su civilización, socialmente, moralmente y económicamente. No pusieron cuidado a sus advertencias. Estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento hasta el momento en que Noé entró en el arca, y la destrucción del diluvio vino sobre ellos y se los llevó a todos. A todas estas personas se los llevó el diluvio. Fueron ahogados, envueltos en asuntos comunes de sus vidas malvadas. Desde Jesús hace su propia comparación al decir: así será la venida del Hijo del Hombre. La gente en los días de Noé se burlaba de la idea del diluvio, o de un diluvio, porque por ese tiempo pues no había llovido. Los de Jerusalén también se burlaban de la idea de la destrucción de su santa ciudad. Para ellos la santa ciudad era algo muy grande. Jerusalén era la ciudad santa para ellos, una ciudad muy grande, una ciudad muy apetecida, una ciudad que tenía mucha riqueza en cuanto a la parte de la tierra, en cuanto a la parte de los negocios, en cuanto a la política. En forma semejante, gente pecadora estará llena de cuidados y placeres del mundo cuando venga Jesús. La trompeta rara del arcángel en medio de la fiesta de la novia, el conflicto de la batalla de guerra, el bullicio de la fábrica, los ruidos confusos de la vida de la ciudad y el incesante rugir del inquieto mar sonará extraño al incrédulo. Va a pasar todo eso, así como estas personas. Dice la Biblia, cuando Noé predicó, entonces hasta que Dios cerró la puerta, esta gente no creyó. Cerró la puerta y entonces cuando vieron de que ya se estaban ahogando, tocaron la puerta, pero ya no se podía abrir. Mucha gente puede estar tocando la puerta cuando inclusive se va a morir. Cuando una persona se está muriendo, quiere tocar la puerta, quiere salvarse, pero ya no es posible. Cuando una persona inclusive está a últimos minutos de la muerte, cuando le van a matar, cuando inclusive está accidentado y está inclusive los últimos minutos que tiene ahí, que una persona se está desangrando, los últimos minutos cuando una persona inclusive le han disparado o le han matado a navaja, son los últimos minutos que él toca la puerta, pero ya no la va a poder, no se va a abrir, no va a poder ser salvo. Porque el tiempo es ahora. Por eso es importante, hermanos y hermanas, predicar el Evangelio. Por eso es importante. Jesucristo lo que nos muestra acá era que estas personas necesitaban escuchar del Evangelio, las palabras de Cristo. Es importante. Y por eso Jesucristo ruega a través de los cristianos, ruega a través de usted, hermano y hermana. Roguemos al mundo, roguemos a las personas que obedezcan, vayamos a las calles más inclusive, déjeme decirle de esta forma. Vayamos a las calles e inclusive aun cuando nos llamen de que estemos jodiendo mucho. Acá se utiliza mucho una palabra de joder. Palabra joder, o me están jodiendo, o me están presionando mucho. Es cuando se predica mucho el evangelio a las personas. Y uno le sigue predicando a las personas que dicen: no tengo tiempo, estoy trabajando, tengo solamente el tiempo para mi familia, tengo que hacer este trabajo, tengo que ir a aquella parte. Uno sigue predicándole ese evangelio a esta persona, cuando digan: no me joda, y pues se sigue predicando hasta que sea que uno muera o sea que llegue Cristo. Pero lo importante, predicar la segunda venida, porque los hombres inclusive le temen a la muerte, sí. Le temen a un accidente, le temen a un robo. Le temen inclusive cuando el carro va, el chofer va a una velocidad muy
rápida, cuando inclusive una persona va a un avión y hay turbulencia, cuando una persona va en un barco y que inclusive hay marea o que inclusive hay, digamos de esta forma, olas que están dando muy duro al barco, sienten miedo por la muerte, sienten miedo porque se van a morir. Entonces lo importante es predicar el evangelio antes de que usted y yo muramos, antes de que venga Cristo. Esos son los versículos que el Señor nos está mostrando y nos está hablando acerca de estos eventos. Son inclusive tipos inclusive de los que Jesucristo dice. Igualmente se le predica a las personas hablando de estos ejemplos, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, que estas personas no quisieron escuchar, que estas personas estaban ocupadas en sus trabajos, en sus estudios, en sus negocios, en su familia, en querer ganar dinero, en querer ganar conocimiento del mundo, en querer hacer muchas cosas, pero no obedecer la palabra de Dios, pero no sujetarse al Señor. Entonces, la segunda venida de Cristo, no sabemos cuándo será, lo que sí sabemos es que va a acontecer, y lo más importante es que nosotros como cristianos perseveremos, velemos y oremos como Jesucristo nos dice. Es importante predicar el evangelio también, es importante ir a las calles, cualquier parte, predicar la segunda venida es más importante, predicar de que Jesucristo vendrá y que inclusive así como murió allí donde se está mostrando, donde se está diciendo de que esto iba a acontecer, aconteció para ese tiempo, para el 70, pero también les está diciendo que iba a acontecer inclusive la iglesia misma en el año 33 iba a ser establecida, y después del año 33 iban a pasar 26 años, 27 años más o menos, donde inclusive iba a comenzar allí a acontecer todos estos eventos. Del 70 al 71 fue que ocurrió todas estas cosas que se está hablando de este emperador. Y no solamente eso, sino por allá por el año 90, 95 está Nerón y está Domiciano también haciendo más fuerza con este señor. Comenzó Tito, pero siguieron estos otros también, Nerón, Domiciano y otros más haciéndole daño a la iglesia. Pero Jesucristo está hablando de que todos esos son tipos de su segunda venida. Hermanos, vamos a orar, vamos a quedar por acá para que próximamente el lunes, si Dios nos da la oportunidad, sigamos con los otros versículos. Voy a leer los versículos 42 hasta el versículo 44, donde nos habla acerca de velar y orar. Vamos a estar dejando por acá porque ya mi celular se me está descargando también, y para terminar en esta tarde. Dice, velad pues, versículo 42 al versículo 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos a orar, vamos a terminar. Muchas gracias a usted, hermano y hermana, por ingresar esta tarde. Gracias, amigo y amiga, por ingresar también a estas horas de la tarde a escuchar el mensaje de amor para salvación. En la semana que transforma el mundo, en el programa de ¿Por qué no me avergüenzo el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Recuerde que le está hablando su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño, desde Colombia, Medellín, Antioquia. Si usted tiene una pregunta, si tiene un comentario, lo puede colocar allí en el blog de la página de Mensaje de Amor para Salvación, para que ingresen allí, a través del link que colocan allí, para que usted pueda ingresar, para que pueda inclusive mirar allí a los más hermanos, otros hermanos, preguntas que pueda hacer, y también oraciones que usted quiere que se haga por usted, por su familia, pues allí también vamos a estar. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Gracias por escuchar Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por ingresar en esta tarde, por lo que el Señor nos ha dado en este momento, acerca de perseverar y orar acerca de la segunda venida de Cristo. Recuerde, hay muchos falsos apóstoles, profetas, Cristos, predicando cosas que Cristo no ha prometido. Cristo prometió de que Él va a venir por segunda vez, y por eso Él prometió de que iba a haber una familia especial, una iglesia, de que inclusive iba a haber una distinción
un sello, del cual distinguiría a sus hijos, a sus discípulos, de los engañadores, de los falsos cristos. Entonces quiero invitarle que así como se ha cumplido que la iglesia se cumplió, se edificó en el año 33, así como inclusive se cumplió de que las personas que fueron bautizadas recibieron el don del Espíritu Santo, recibieron el sello, también fueron añadidos a una familia especial, siendo hijos de Dios e hijas de Dios. Usted y yo como cristianos que ahora somos, perseveremos y también que le prediquemos a nuestros amigos y amigas que ellas pueden ingresar a ser parte de esa familia especial a través del arrepentimiento, de la confesión, del bautismo, para que sean añadidos al cuerpo de Jesucristo que es la iglesia. Así como decía el apóstol Pedro allí, que todos los que obedecían, o todos inclusive los que estaban allí, dice que eran añadidos a la iglesia, en Hechos capítulo 2, versículo 47. A los que habían de ser salvos, los añadía a la iglesia Jesucristo mismo, o Jesucristo es el que los añade. Vamos a orar entonces. Feliz tarde, feliz semana y gracias por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde, gracias porque nos permite estudiar su palabra, gracias porque nos permite mirar estos eventos de su Hijo Cristo, los cuales están plasmados en esa Biblia que es tan importante para nosotros, que es su voluntad, que es la revelación para todo hombre y mujer, para que seamos salvos, para que estemos en su familia, para que perseveremos y podamos ir al cielo. Dios, no sabemos en qué momento su Hijo Cristo va a venir. Él mismo decía de que solamente lo sabía usted. Él mismo lo sabe, pero no nos ha dejado el registro de cuándo vendrá. Solamente nos ha dejado registro de que perseveremos, nos ha dejado registro de que velemos, nos ha dejado registro de que vendrá como ladrón en la noche y que inclusive estemos practicando su voluntad, porque en cualquier momento, en cualquier instante vendrá por segunda vez, ya no inclusive a morir nuevamente para rescatar a los que estén pecando, sino que ya vendrá es para salvar a los fieles, salvar a los que están perseverando o que estamos perseverando, salvar a sus hijos e hijas fieles. Gracias por enseñarnos a través de su palabra que debemos perseverar, que debemos seguir adelante, para que no desmayemos, porque su Hijo Cristo vendrá cuando menos pensemos. Bendiga a mis hermanos y hermanas que hemos ingresado, a nuestros amigos y amigas. También Dios ayúdeles para que ellos puedan ser parte de esa familia especial, de la familia que su Hijo Cristo ha edificado en la iglesia, que Él ha comprado con su sangre y que Él mismo fue a la cruz para que todos los que estamos en este planeta Tierra no solamente seamos añadidos a esa familia, sino también para que seamos salvos y para que podamos ir al cielo con Él, con el Padre, con el Espíritu Santo, con todos nuestros hermanos y hermanas fieles. Gracias por este momento, por esta tarde. En Jesucristo oramos y damos gracias. Amén. Feliz tarde. Feliz semana, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Recuerde que le habla a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño de Colombia, Medellín, Antioquia. Quiero colocar un himno para terminar. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Feliz semana. Nos veremos nuevamente el lunes de 3 de la tarde, hora colombiana, hablando de la semana que transformó el mundo, en el programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Les voy a dejar con un himno y entonces terminamos por el día de hoy. Feliz tarde, feliz semana. Sin Cristo yo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptala hoy. Oh Cristo, con Él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo soy yo. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con Él